familia, bienvenidos a un nuevo vídeo. Es que yo no sé si con esto voy a reventarles los oídos. Pues estoy acostumbrado a gritar porque el micro está allí. Muy buena familia, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos con este pedazo de coche Honda Civic Type R edición 2018. Como veis, es un coche totalmente diferente a lo que yo tengo. Es un coche de un amigo mío, por aquí le tenemos, luego os lo presentaré porque es un poco tímido, no le gusta salir mucho en cámaras. Pues esto es una nueva sección que voy a hacer en el canal y voy a hacerlo con coches de amigos, coches de suscriptores. Si alguno tiene alguna unidad que crea que es llamativa, que crea que es interesante, pues me puede escribir por aquí por mi Instagram y podemos hacer, se va a llamar esta sección, como lo que me gusta y lo que no me gusta de, por ejemplo, en este caso, el Type R. Así que va a ser como una sección extra para el canal en el que vamos a estar utilizando bastantes cochecitos, o eso espero, que os animéis muchos de vosotros. Y en esta ocasión vamos a empezar con esta maravilla de Honda Civic Type R. Esta unidad en concreto, el Honda Civic Type R, tiene 320 caballos. No quiero ser muy técnico, ¿vale? Quiero ser más bien divertido, o sea, va a ser más bien divertido estos vídeos. Algunos les joderá y vendrán por el salseo y otros vendrán pues porque les gusta este coche, es como a mí, porque la verdad es que este coche es uno de los coches que, luego os contaré un poquito, pero es uno de los coches que yo anduve en su época mirando y siempre me ha encantado esta marca y sobre todo este modelo. Es una Insignia, 320 caballos, tracción delantera, 400 de par, no anda nada mal. No anda nada mal, pero luego lo probaremos. Yo no lo he probado en mi vida, o sea, vengo virgen a este vídeo y nunca he probado este coche. Y la verdad es que siempre he odiado a su dueño porque es un lameculos. Siempre que vamos de ruta me encuentro una H en el retrovisor, así que le odio bastante, pero a la vez le adoro. Gracias por dejarme en este vídeo tu cochecito. Vamos a poder probarlo y sobre todo eso. Yo lo que quiero es ver pues qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan y poderoslas traer pues al canal y yo qué sé, que hagamos algo divertido, ¿no? Que hagamos algo que le guste a todo el mundo, como estas trompetas. 3 trompetazas que me trae el Type R, que la verdad es que no a todo el mundo le puede gustar y yo lo admito, es algo que me gusta y no. O sea, sobre todo porque tiene distintos tamaños. La intermedia, que creo que es la que tiene la válvula, ¿puede ser? ¿No? La válvula que absorbe, ¿no? Algo de eso hace. Es lo que le da diferencia abre, de los 10 ¿no? caballos, es el escape. Por eso se abre, ¿no? La válvula esa. No sé si lleva válvula o que lleva. La diferencia de los 10 caballos de un coche a otro es el escape. Del año pasado, de los 4 a este, según... Pero yo lo que tenía entendido es que el escape del intermedio es el que tenía válvula y se abría cuando entraba el VTEC. Ni puta idea, ni el dueño lo sabe. Bueno, pues el que tenga un Honda Civic, no como este es un normal, pues nos lo puede comentar en los comentarios si el escape intermedio es el que lleva válvula, que yo tenía entendido que este coche lleva una válvula y cuando le entra el VTEC, que es a las 6000 revoluciones, ¿has dicho? ¿Eh? 500. 500. Sí, 6000, sí, 6000. Ni puta idea. A X revoluciones no se lo sabe ni el dueño, me lo voy a saber yo, ¿sabes? Cuando entra a X revoluciones el coche abre válvula y en principio se oye más y corre más. Tiene como un pequeño plus que es el motorcito. Vamos para adelante y os lo enseño. Esta es la guindita del pastel, el VTEC, que lo fabricó Honda hace muchísimos años y con el que dio esa clavecita que a día de hoy estos motores son una auténtica maravilla. O sea, estos motores duran y duran y duran años. Le puedes hacer cualquier perrería, que es una auténtica bestia. Y nunca lo he probado, la verdad. Pero como os he comentado, estuve detrás de uno cuando tenía 20 años y estuve a punto de comprarme un Honda Civic Type R, pero en esa época... La vida del estudiante no daba dinero, nenes, no daba dinero. Así que era un sueño para mí imposible de cumplir. Pero bueno, a día de hoy vamos a probar esta vaina y a ver qué tal es. Porque yo me quedé con las ganas y hoy es el día de quitarse las ganitas y probarlo un poquito, porque vamos a ver qué tal se muestra, qué tal se siente y sobre todo a traeros cosas negativas de este coche y cosas positivas, aunque el dueño está aquí delante, el dueño es un gilipollas pero es buena gente porque me ha dejado probar este coche, la verdad, es buena gente. Vamos a probar.
Bueno, pues este es el dueño, como le veis aquí. Se va a reír porque es un poco tímida la perra. La perra mala. Y vamos a probarlo, por lo menos probarlo. Y si os traemos unas tomitas buenas. ¿Y cómo va esto de... cómo funciona? Pisas el embrague o sales para adelante, no te da. ¿Esto cómo funciona? Es que... Así. ¿Así? Y para arriba, primera, muy bien. Ay, uy. Qué cortito el cambio. Claro que sí, de competición. Madre mía, me gusta cómo la tienes de dura. Bueno, pues el cambio me gusta, ¿eh? El volante es un poco grande. No me gusta tan Estoy muy grande. pequeñito. Hostia, es un buen manejo esto, ¿eh? Lo que sí le noto es grande, ¿eh? Al coche, mucho. Yo no te voy a decir todas las pegas, te voy a joder. Lo que tú Te voy a quieras. joder la vida, luego te diré cosas bonitas al oído, pero al principio vamos a decir todas las pegas que le noto bien al coche. En serio, a ver. Chupa, ¿eh? Chupa turbo. Chupa turbo, se ha cagado. O sea, a ver, normal. Le haces eso a alguien con tu coche y vas de copiloto y al final pues te cagas. Y sobre todo, a ver. Chupa turbo, Oye. Normal que me chupes el culo a veces, ¿eh? A veces. A veces. A veces, dice. No, me gusta cómo va. O sea, suena bien, suena como la admisión chupa, como el escape también mete caña, pero el VTEC todavía no lo he probado. O sea, es cuando entre, ¿no? Es a las 5000. Pero ¿cómo entra tan tarde? O sea, No tiene sé, turbo, el coche digamos tiene que, turbo esto y le luego cambia. entra el VTEC. Yo creo que este coche tiene que cambiarle alto. Es que es muy raro, o sea, es un coche turbo que el turbo le entrará a las 2000, 3000 como muchísimo, ¿no? Sí, 2000 y algo. Y luego le entra el VTEC. Todo junto. El VTEC. Claro. ¿Todo junto o después, más tarde? No sé si todo junto, no lo tengo muy claro, pero tendría que haber estudiado. Joder, si yo a saber que me van a poner en tal examen. No lo sabemos ninguno. Así que por los comentarios, señores, si queréis más cochecitos así, poner cochecitos ahí en los comentarios. Sobre todo para que este hombre se entere de qué coche puto lleva. Porque a lo mejor lo quiere vender y no sabe ni todavía ni qué coche tiene, ¿sabes? ¿Cómo agarra, nene? Ahí así te ha entrado. ¿Cómo lo notas? ¿Hay algo que se pueda notar que ha entrado? Joder, porque tú ya ibas casi en estas rojas, tiene que entrar por cojones. ¿No has visto lo que hace cuando reduces de que sube vueltas? El Sí. Match. Eso está guay porque pilla justamente siempre. O sea, te deja siempre con la vuelta. Se nota que es un delantera, nene. Oye, ¿qué decías? Perdón. Sí, se nota, sí. Hay que cambiar gomas. Eso también se nota. Pero bueno, ya para invierno cuando llueva, ¿no? Ah, está gracioso ahora. La verdad es que el coche tiene un tirón de la hostia. ¿Sabes? Me gusta mucho. Es normal que sea el coche más rápido o el segundo más rápido en un ruin. Porque te lo quito el Roinol, pero sí que tiene un estirón muy chulo. Sí, macho. Y eso que no queremos hacer mucho en Macarra porque por estas zonas hemos venido a zonas donde no hay gente, donde no hay casi tráfico, un día entre semana, y la verdad es que es una gozada el conducir este coche. O sea, va muy bien. Yo estoy acostumbrado a otra conducción, pero el tío cómo se mete, me cago en la leche. ¿Cómo echa de menos el cambio de SG? Bueno, mira, sí me lo ha hecho ahí, Claro, sube para arriba la vuelta. pero mucho. Cuando está embragado, además. En cuanto detectas que vas a bajar. No has llevado tu coche así en tu vida, Ya. Cuidado, ¿No? cuidado con los horses. ¿no? Oye, tío, es que se suicidan. O sea, es que están Qué locos. susto la pega, pobrecito. Está loco, tío. Este lo ha hecho antes, se ha cruzado. Este es el desgraciado que nos pegaba. Está loquísimo. Son pequeñitos estos, Sí. Abre el maletero y nos llevamos a casa. Pues sí que tiene. Para comer. Esta noche para comer. Comemos caballo. Pues está rica la carne de caballo. No lo he probado en mi vida. Bueno, esto que nos hagan en el vídeo que no. No. Ay, lo malo es, mira, una cosa de verdad que no me gusta. O sea, yo pongo la forma de los dedos de, no sé, de cambiar así. Y le estoy dando todo el rato a esta tecla. No sé por qué. Bueno, la verdad es que la impresión me gusta mucho. O sea, mucho. No voy a negar que el coche
me gusta. Si es verdad que si este coche tuviera cambio DSG, que hay muchos puristas que me van a matar, o sea, me van a matar porque Honda, Japón, cambios automáticos, me matarían. Pero... A ver, sí. Podría ser quizás un pelín más rápido si fuera DSG. no hablo de rápido, pero... Pero, a ver, una vez le pillas el truco, nunca llevo un coche automático. Entonces, yo que estoy acostumbrado a manual siempre, ya Claro. intento cambiar bien, ¿sabes? Yo también, sí, no es me verdad esfuerzo. que... Para mí no me es jodido meter ahí las marchas. Pero no hablo, no sé, es que es otro manejo, ¿sabes? Este es más purista, es más... Aquí incluso a lo mejor se maneja incluso mejor y yo no estoy acostumbrado, pero esto con un DSG y debajo... Y así le metes 4 y ya te puede dar algo. Bueno, esto con 4... Es más, yo pensé que le iban a sacar, que iban a hacer un poco competencia como al GTR, algo así, no tan bestia, Al porque el Evo, GTR... quizás, Evo, Subaru. Sí, Ya, pero Subaru, quitaría- el problema es ese, que yo creo que también pero quitaría ya la tienen esencia. como... Eso es, Quitan la ya tienen esencia de la Type R. esencia... La esencia Type R es delantera, es puritano, es... Hombre, pero el diferencial que lleva se nota un huevo. Claro. Pero... Y si quieres un 4x4, pues te vas a su compi, que es el Subaru, y tienes una tracción 4. Estaría guay probar el Subaru, A ver cómo frena. Bueno, no está mal esos 4 pistones. ¿Qué? Me gustaría robárselos un día, no lo voy a negar. Se le nota grande, tío. Yo le noto muy grande. Qué grande. Es grande. Es un coche grande. En comparación al mío, que yo estoy acostumbrado al mío, que es más compactito, se le ve un coche grande. Pero aun siendo grande, tiene una patada que es muy animal, o sea, que es muy animal. Y un paso por curva muy bonito, creo que muy bonito. Te va a gustar, No, la verdad es que es muy, no sé, me está gustando el manejo. El manejo que tienes muy bueno. El volante he dicho antes que era un poco grande, pero no. Lo veo bien, ajustado al tamaño del coche, yo creo. El tamaño importa, que lo sepas. Bueno, parece que sí, porque eso, tener esto así tan pequeño. Pero es perfecta la palanca. A mí la palanca me No, es verdad que cuanta más pequeña la palanca, en este caso es mejor. Así el cambio de marchas entra más prontito, más directo, y la verdad es que va muy bien, tío. No lo había probado nunca y no me habría arrepentido de tener un Type R, la verdad. Sí, es verdad que yo en mi época estuve mirando, no sé ni qué modelo era, el que tenía la nave espacial esta... Sí, el Type al RS, que serán al 200. principio, que parecía... Pero ahora será atmosférico. Dice la gente que iba muy bien, pero Dicen que iba muy bien. bastante bien la mente para no llevar nunca manuales. Esperaba diferente, como más pesado, pero es que esto, tío, el pase por curva que tiene, la entrada que tiene en curva, La dirección es muy buena. Para el tamaño que tiene este coche es muy buena. O sea, tú entras en una curva, aunque sea despacito, tal, y haces así y el coche entra muy bien. No sé, me lo esperaba eso, que se fuera a ir más y tal, tiene una... Pues es paso por curva que me gusta mucho. Sí es verdad que estamos en el modo Sport, que es el más deportivo, ¿no? ¿No es el más deportivo? Este es el más deportivo. Ahora tenemos el modo R. Y este, R. y este lo que te hace es Incluso es todavía más dura la suspensión. más dura, ¿no? O sea, se adapta la a aceleración es un poquito más rápida y la dirección es más dura también. Sí, además lo estoy notando bastante. Pero mucho. Yo este solo lo uso para circuito, para calle no lo puedo sí, usar. Quizás para tramo a lo mejor es incluso un poco Si no incómodo. pasas despacio, No, en circuito, buah, este coche tiene que ser una auténtica locura. como La no me verdad. queréis llevar nunca, pues no lo podré saber nunca. Te venderé sin entrar. Quizás se puede hacer algo, ¿no? Al respecto. A ver si nos salíamos contra un muro o... Frena. ¿Ven? Quiero decir que frena si se Ah, si vale, detecta el muro perdón, delante. Perdón. Frena bien, Sí, frena muy bien. La verdad es que sí. Esas pistitas... Uf, cómo mola. Con eso es una pasada.
Como lo tiene. Mira, qué bueno, tío, eso, qué pasada. No he tocado ya el acelerador y te hace como un... ¿Cómo lo llaman? Se llama Ryu Match, no sé muy bien cómo se pronuncia. Que es como... Revoluciones... un puntatacón, sí, un pero que te lo hace el solo. Te lo hace solo. Qué bueno, eso mola mucho. La verdad es que me ha gustado, Eso a mí me encantó. Me ha molado mucho. Es Porque le tiene siempre, o sea, está dispuesto siempre a decir, venga, que nos vamos. Claro, es un puntatacón automático, que te lo hace él solo. Y no tienes que estar ahí jugando con los pies y volviéndote loco. Cuando le pisas desde bajas, aún así, coche tío, una auténtica gozada. Y el pase por curva es brutal. O sea, no me lo esperaba tan dócil por pase por curva. No lo esperaba para nada tan dócil, pero para nada. Lo esperaba eso, al revés. Lo iba a criticar como diciendo, seguro que le pesa el culo, le baila algo, ¿sabes? En las curvas, pero no. Digo, bueno, mira cómo se vuelve loca. Shhh, calla, bestia. Claro, vamos en el modo pepino, que está con ganas de polla. Quiere fiesta. No te va a dar esto. Bueno, pues como veis, se nos ha hecho hasta de noche del entretenimiento que da esta pedazo de bestia. Una auténtica maravilla. Pegas que le pongo yo. Yo estoy acostumbrado a un 4 y tiene mucha potencia para solo un tracción delantera. En mi humilde opinión, si es verdad que el coche por paso por curva es una auténtica barbaridad, eso es un pro que le doy al coche sin duda. O sea, el paso por curva que tiene, y eso que no hemos sido fuerte, digamos que si a lo mejor entramos a circuito en algún momento y tal, este coche sería una auténtica bestia y es normal que tenga los números que tiene porque es el segundo coche más rápido de Nürburgring, de su categoría. Otra de las pegas que le puedo poner es que yo, al tener la palanquita tan pegada al cuadro delantero, sí es verdad que le estaba tocando a todo el cuadro de instrumentos que le ha visto Raúl, que le estaba tocando al cuadro de instrumentos y he dado sin querer al ventilador o no sé qué cojones he dado y he dicho ¡ah! Me he saturado, pero es que tengo las manos gordas, ¿sabes? No sé dónde pongo los dedos. Es la costumbre de hacer el Spiderman natural. Y no sé, estéticamente a mí me gusta mucho. O sea, sé que hay muchos críticos a este coche, que si es de coche de macarra, que si es coche de poligonero. Ahí ya depende. Yo, en mi caso, sí me lo compraría. Si es un coche que me gusta, si es un coche estéticamente que lo veo atractivo. El alerón que tiene es bastante agresivo, pero aún así me gusta. Y otro pro que pensaba que iba a ser un dato negativo es que con el alerón ese se ve bastante bien por el retrovisor. Pensaba yo que no, pero sí, se ve, está justo a la altura perfecta para poderlo ver todo. Así que me gusta. Y nada más, vamos a responder un poco también a vuestras preguntas aquí con el bueno de Raúl, si sabe responderlas, porque a lo mejor no sabe. Tiene una Civic, pero no sabe ni qué es lo que tiene. Coche rojo. Coche rojo, ¿no? Como te decía en el colegio. Coche rojo. ¿Es cómodo y práctico para el día a día? Yo me lo llevo a trabajar, le hago todos los días unos 65 kilómetros de ida y vuelta al trabajo, por atajo, por M30, tal. Perfecto. ¿Y consumo, más o menos? Consumo ¿Del día a día? Del día a día, entre 7 y 7 y medio. Yendo 7 y 7 y medio. Yendo a la velocidad que marca la vía y sin acelerones ni nada, es decir, yendo a trabajar. Sí, o sea, yendo tranquilo, un día tranquilo que no te apetece. Para ir a trabajar no hay que gastar dinero, hay que Eso ahorrar. Es decir, si marca 120, ir a 120, pero que lo coja el coche y no volverte loco y cogerlo rápido. O sea, M30-90. Yendo normal, no como hemos ido así un poco 7, picaete. 7 y medio, 8, mucho atajo, 8. Pero vamos, Es un consumo bastante asequible. para ser lo que es, Muy asequible, Muy muy asequible. asequible. Pensaba yo que iba a ser más. Pregunta buena. sí. ¿Modificaciones actuales o que le quisieras hacer en un futuro? Modificaciones actuales ninguna. De serie, ¿no? De En serie. el coche de stock y aún así es una burrada como va. Que debería hacerle muchas cosas, pero es que la única modificación se llama M2. Entonces Está discutiendo más bien con él mismo, con su cabeza, y lo quiere vender. Es verdad que este coche hasta enero no se puede deshacer de él. Pero si estáis interesados, mira, pues os dejo por aquí su Instagram. Y en enero, escribirle, no le escribáis ahora. o diciembre también. O diciembre. Cuando vengan los Reyes, quizás, pues si alguien está buscando un Type R, una unidad que está súper, pero
es un coñazo de tío cuidando el coche, ¿eh? Pero un coñazo que flipas. Pero ahí radica cómo tiene el coche, ¿sabes? Que lo tiene impoluto y encima, ¿qué kilómetros tiene? Tiene 49. 49.000 y se quiere deshacer de él. Si es que está nuevo, está en rodaje. Está en rodaje, pero... Está en rodaje, para ser un VTEC está en rodaje. Pero hay que probar cosas. Sí es cierto que sé que me voy a arrepentir. Pero... Está entre un M2 y un M2 y empepinar este. Y empepinar este y no sabe qué es de los dos. Ponerle ahí cositas en los comentarios y decirle que intentar aclararle las ideas. No lo sé. A lo mejor quien tenga un M2 le dice, cómprate un M2, y el que tenga uno de estos de, probé un M2 y me arrepiento. Ese comentario te podría doler mucho. Ese comentario podría dolerte mucho. Es caro de mantener, pues como todo. No es un coche excesivamente caro de mantener. O sea, yo contraté el mantenimiento en la casa. O sea, como compré nuevo, pues contraté el mantenimiento, los cambios de aceite y tal y cual, los están pagados durante 5 años. Luego ruedas, pastillas y tal, gasta. Sí, si le das, o gastarán. Pero tampoco es un coche excesivamente caro de mantener. Gasolina consume, si le aprietas. Seguramente será como uno de los nuestros, un Cupra, un Golf R, algo así que pues sí, al final. No es caro de mantener, de decir me voy a arruinar por este coche. Sabes que con tener un R o un A ya la casa te va a pedir algo más, pero no es excesivamente para lo que después lo disfrutas, yo creo, ¿no? Yo no lo veo caro para la satisfacción que da. Eso es. Yo creo que la respuesta es esa, o sea, no es caro para la sonrisa que te saca. O sea, sí, cierto que luego, a ver, las ruedas son caras, estamos hablando de ruedas 20. Es verdad que tiene llantas 20 pulgadas y... La gente las cambia, pero a mí me gusta. Este le gusta llevar semi-slicks fabricados por él, ¿sabes? Pero, coño, ¿agarra o no agarra? No nos hemos salido ninguna curva. Menos mal. Y yo creo que ya, no te... A ver, sonido lo habéis escuchado. Sonido, si no lo habéis escuchado, pues... De serie decepciona. ¿De serie decepciona? De serie decepciona un montón. ¿Sí? No suena... Tendría que sonar un i30N, suena una maravilla de serie. Eso es verdad, un i30N se lo folla en sonido, igual que se me folla al mío, igual que se lo folla al Cupra, igual que se lo folla actualmente a casi todos los coches claro, actuales. Pero es un escape con 3 silenciosos atrás y 2 intermedios, más el catalizador. Estamos hablando de casi 5 silenciosos. Pero igualmente esto le haces un toquecito que ahí, ojo, si se lo queda... Se lo queda, habrá otro vídeo. Habrá que hacer escaporro a esta bestia, ¿eh? Sí. Porque esto tiene que sonar japonés y con escaporro esto suena muy teloso. Y yo creo que ya, chicos, no sabemos, yo no sé comentar más, ha sido un vídeo improvisado, estoy realmente de vacaciones, seguramente cuando esté subiendo este vídeo, así que estaré con mi mojito ahí viendo cómo me ponéis cosas en los comentarios. Si os ha gustado cosas así, pues dejar un buen like, de verdad. Si eso, déjalo. O sea, porque es que así me animo yo a hacer más vídeos tipo este. Y nada, si queréis dejar vuestras máquinas también, tenéis mi Instagram, me escribís por ahí y me decís, oye, pues tengo tal máquina Orrio y me gustaría que opinaras bien y mal sobre él, como hemos hecho con este. A este no le hemos puesto muchas pegas, pero... Joder, es que es una puta buena máquina, ¿eh? Me cago en la puta. Así que nada, de verdad, apoyar este vídeo y si queréis, seguimos con la sección y le daremos más cañita. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Chao, Suscríbete, dale like, dale ya, vamos va. Suscríbete, dale like, dale ya.